Dios ha creado al hombre para poder tener comunión con Él. Desde el principio, Dios forma a Adán y a Eva. Y dice la palabra de Dios que Él caminaba con Adán y con Eva. En la fresca, dice, de la mañana, era como que costumbre de Dios bajar y caminar en el Edén. Pero obviamente viene el pecado y luego empieza un proceso donde Dios está, escúchame bien, nuevamente tratando de hacer las paces con el hombre. Y como que Dios les provee lo que es las pieles para cubrir al hombre. Y es interesante que cuando el hombre peca, de todas maneras Dios visita a Adán y a Eva. Porque aunque Dios le pregunta ¿dónde estás? Y no es que Dios no supiera, es que Dios inició ese momento de decir, yo sé que algo pasó en el Edén, pero de todas maneras yo voy a visitarles, de todas maneras yo voy a bajar para ver cómo están las cosas. Y conocemos la historia. Y luego Dios escoge a un pueblo llamado Israel. Y Dios le da leyes al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera estar cerca de Dios. Y Dios le da las leyes, Dios les da las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo y lo pone en medio del campamento, porque Dios quería estar en medio de ellos. Y Dios se presenta como el Dios de ellos, pero luego no solamente Dios está en el campamento, sino que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús. Es decir, Él habitó entre nosotros. Y luego Jesucristo, mientras Él está aquí, y todo esto es una introducción, porque quiero que veamos algo, porque Jesucristo camina con nosotros aquí en la tierra. Y luego Jesucristo presenta al Padre. Y esto revolucionó la manera en que el pueblo de Israel se dirigía a Dios, porque para el pueblo de Israel Dios, era un Dios distante, era un Dios que los dirigía, era un Dios que estaba con ellos. Ellos eran el pueblo de Dios. Pero es interesante que cuando Jesucristo viene y Él habita, el Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, ahora presenta a Dios no como un Dios distante, sino como el Padre nuestro que estás en los cielos. Y obviamente esto le vuela los sesos a los fariseos, diciendo, ¿qué te pasa? Como dijo él. O sea, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te hace ser hijo de Dios? Entonces Dios se está revelando a través de la Biblia. Y Dios primero se presenta como Dios y luego se presenta como el Padre. Pero luego en el Apocalipsis nos damos cuenta, y no voy a entrar en detalle, se presenta como el novio, el esposo. Y es decir, toda la historia, la narrativa de la Biblia es una historia donde Dios está queriendo tener comunión, relación con usted y conmigo. De eso se trata. Dios no es un Dios que está con un látigo queriendo lastimar, dañar, sino que Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Y Él ha visitado esta tierra. Pero es interesante que muchas veces podemos confundir la visitación de Dios y podemos entender o creer que solamente, como decía ahorita mi hermano, que no solamente Él quiere visitarnos, sino que, repito, la intención desde el principio de Dios para con usted y conmigo es que Él ha querido hacer morada en nosotros. Él no solamente quiere así como que venir de visita. Y cuando uno tiene una visita en la casa, pues obviamente, como dicen que la
visita a los 3 días, así como que tenemos esa idea de que la visita pues, es visita, o sea, no haga rancho tampoco. Así como cuando uno va a visitar a alguien y dice a la esposa, nomás no vayas al rancho, o sea, el partido de los Tigres es a las 7 y tenemos que salir antes, o sea, vamos de visita. Y a veces tenemos esa idea de Dios, de que Dios de repente se le ocurre venir. Tenemos a veces la noción de que Dios es un Dios que viene de paso, y si me va bien, me va a visitar. Pero créanme que siempre que Dios nos visita, miren, hay un patrón de comportamiento, hay un patrón de cómo Dios visita a su pueblo. Dios no visita a su pueblo así nomás porque sí, sino que siempre Dios tiene un propósito para visitarnos, y es importante conocer esos propósitos. Cuando dicen, a ver, o sea, si Él me va a visitar, créame que Dios nunca hace nada a ver qué pasa. Dios nunca, escúchame bien, nunca hace algo para ver qué sucede. No, siempre en toda visitación de parte del Espíritu Santo, en toda visitación hay un propósito. Es decir, cuando Dios visita al Edén, posterior a que el hombre cae, no fue una visita a ver qué estaba pasando, no, Él ya tenía un plan, y Él le dice a la serpiente, okay, tú has golpeado al hombre en el calcañar, le has pegado, y dice, pero la simiente de la mujer te va a dar en la cabeza. O sea, en esa visita, cuando el hombre peca, como que Dios pone las cosas en su lugar. O sea, toda visitación de parte de Dios, Dios hace algo. O sea, Dios no viene solamente para ver cómo estás, a ver cómo has estado, sino que Dios, en este caso, Dios visita para redimir. Es decir, había algo que había sucedido, pero Dios ya tenía un plan. Y desde entonces, en Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio, la primera vez que se menciona el evangelio en la palabra de Dios, allá donde Dios le da la sentencia a la serpiente, le dice, ¿sabes qué? Tranquila, hiciste lo que quisiste, pero de la simiente alguien va a nacer de la mujer que te va a dar en la cabeza. Y de eso yo me encargo. Eso no está en la Biblia. Porque había un propósito de parte de Dios. Dios se le aparece, por ejemplo, a Moisés allá en el Éxodo capítulo 3, versículo 2. Es una historia bien interesante cuando Dios había escuchado cómo estaba la condición del pueblo de Israel en Egipto, y Dios se le aparece a Moisés en aquella zarza ardiente, y Dios tenía un plan para Moisés, y Dios le revela el plan a Moisés en esa visitación. ¿Por qué? Porque en toda visitación Dios tiene un propósito. Dios empieza a hablar con Moisés y dice, ¿sabes qué? Voy a querer que vayas con Faraón, y quiero que saques a mi pueblo de Egipto, porque he escuchado cómo le está yendo, y tú te vas a encargar de sacarlos. Y conocemos la historia. Moisés puso 1000 peros, pero Dios le dice, yo voy a ir contigo. Y lo interesante que, repito, es que esa aparición de Dios en el desierto, miren, cuando Moisés andaba en la chamba, o sea, Moisés en nuestro contexto es como que Moisés había llegado ahí al taller, Moisés andaba cuidando las chivas, y es ahí donde Dios se le aparece.
Es ahí donde Dios le visita. A veces creemos que Dios me va a visitar en alguna campaña, y puede hacerlo, pero regularmente la manera en que Dios trabaja, la manera en que Dios se manifiesta, es en nuestro diario vivir. Si usted no tiene que esperar el domingo, no tiene que esperar el aniversario para que en alguna reunión alguien venga y ponga su mano sobre mí, me despeine y que Dios se revele a mi vida. No necesariamente. Moisés era un día como todos. Y es ahí donde Dios se manifiesta, porque había un propósito, porque había una necesidad. Dios nunca te visita solamente para sentirte bien. Y uno se puede sentir bien, sentir la piel de gallina, pero Dios no viene para que te sientas con piel de gallina. Dios no viene para que te sientas bien, para que te sientas bonito. Y es que se siente muy bien, muy chido así cuando Dios... No, mire, todo eso puede pasar, pero Dios no se manifiesta para eso. Sino que Dios se manifiesta porque hay algo que Él quiere que ustedes hagamos. Escúchame bien, Dios, y eso lo voy a repetir unas 1200 veces. Dios nunca te va a visitar por chulo. Dios nunca nos va a visitar para que nos sintamos bien. Siempre que Dios nos visita, debe haber un cambio. Debe haber algo que suceda. Dios nos visita a Sara y cambia la esterilidad en fruto, la esclavitud de Israel en libertad. Jesucristo vino y ese distanciamiento que había en 400 años sin profeta entre Malaquías y Mateo, y de repente se presenta el Señor Jesucristo. Él nace, irrumpe en la humanidad. Y Él te visita no para que las cosas sigan igual. Dios te visita a ti, Dios visita tu casa, Dios visita tu ministerio. Y corre el riesgo que lo ignoremos. Pero la realidad de las cosas es de que Él quiere transformar nuestras vidas. Hermanos, de eso se trata. Repito, Dios no nos va a visitar para hacernos sentir bien. Dios no nos visita por curiosidad. Siempre hay un propósito. Y Dios visita para cumplir promesas. Dios, cuando aquel niño fue llevado para ser presentado en el templo, aparece un ancianito, Zacarías, ¿se acuerdan? Y Zacarías ve aquel pequeño en los brazos de María, quizá, y él empieza a profetizar y él empieza a hablar, y dice Zacarías: alaben al Señor Dios porque ha visitado, y luego dice, y ha redimido su pueblo. Es decir, Dios siempre visita para algo. Y Dios siempre te visita para que hagas algo. Dios nos visita porque hay un propósito más allá. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay un propósito de parte del Señor. Cuando Jesucristo iba entrando a Jerusalén, y estoy yéndome rápido, es interesante cómo Jesucristo va rumbo a Jerusalén para hacer lo que es la Semana Mayor, para ser entregado, para ser crucificado. Y llega ese momento donde Jesucristo le dice, allá en Lucas 19:44, dice: te aplastarán contra el suelo, dice, y a tus hijos contigo,
tus enemigos, dice, no dejarán una sola piedra en su lugar. Y fíjense lo que dice, ¿por qué? ¿Lo podemos leer juntos? Dice, porque no reconociste que cuando Dios te visitó. Es decir, van a haber consecuencias, Jerusalén. Y no quedará piedra sobre piedra. Y vendrán y te destruirán. Porque no reconociste cuando Dios te visitó. Es decir, miren, Jesucristo caminó con los fariseos. Los fariseos conocían la palabra de pe a pa. Los fariseos literalmente conocían de memoria el Pentateuco. ¿Me está escuchando? Ellos conocían bien la palabra de Dios. Pero cuando estaban tan metidos en la ley que cuando Jesucristo pasó por ahí, cuando Jesucristo se presenta ante ellos, les pasó de noche. Y por eso la condena de Jesucristo, ¿sabes qué? No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no entendiste que Dios te visitó y tú ni en cuenta. O sea, conocías mucho de mí, conocías mucho de la ley, pero cuando me tuviste enfrente no hiciste algo. Es posible, hermanos, que usted y yo podamos estar orando para que Dios se manifieste, que haya una visitación de parte de Dios en nuestras vidas, en mi familia, en la iglesia, en lo que usted y yo estamos haciendo. Y puede suceder que en alguna ocasión tengamos una visitación y ni cuenta nos demos. Porque estoy tan acostumbrado a cómo yo creo que Dios se va a manifestar y podemos meter a Dios en un cajoncito y decimos, si Dios se va a manifestar, va a ser así, va a ser asado, va a ser asado. Y si Dios no se manifiesta como tú quieres, como tú esperas, nos puede pasar como a los fariseos. Porque Dios no solamente quería esa visita. Jesucristo le dice, ¿cuántas veces quise, como la gallina, abraza, cubre a sus polluelos? O sea, yo quise hacer eso contigo, Jerusalén, pero no te dejaste. Es decir, mi visitación en Jerusalén tenía un propósito de salvación. No la aceptaste. Escúchame, lo repito, siempre en toda visitación de Dios hay un propósito de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios nos está visitando. Y Dios te ha visitado. Y Dios nos ha visitado. Pero aquí el detalle, el problema es que queremos y esperamos una visitación de parte del Señor, pero lo queremos como visita. Como decía aquel, ¿ya te vas? Es decir, Dios te visita, pero Él quiere hacer habitación. Dios no quiere una habitación por una noche. Él no quiere entrar a tu casa de paso. Y es muy peligroso esto, porque es muy factible, es muy posible que usted y yo queramos una visitación de parte de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Queremos una visitación. Pero estamos dispuestos a que Jesucristo se quede permanentemente.
bien que Jesucristo venga y se quede y me dé una palabra de ánimo que me anime, me empuje, me motive. Pero Señor, llega un momento en que te puedes ir, porque yo ya tengo que irme al trabajo, yo ya tengo que hacer mi vida, yo ya tengo que hacer cosas en la vida. Y qué bueno que me visitaste, Señor. Bueno, aquí te espero el domingo otra vez. Y podemos correr el riesgo de sí tener un lugar en casa para cuando Dios nos visite, pero yo no estoy dispuesto a que habite conmigo. Eso es peligroso. Usted puede decir, esta es la silla del Señor. Hay familias que así en la mesa, esta es la silla del Señor. Pero nomás come y se va. Como digo, que comes y te vas. Eres bienvenido, pero aquí las puertas se cierran a las 10. Porque a trasnoche yo hago lo que yo quiero. No, Señor. Y Jesucristo te dice, déjame quedarme. Déjame quedarme. Y Dios nos dice eso. Créame, Dios nos ha visitado muchas veces. Y fíjese, no solamente eso, sino que, fíjese lo que dice ahí en 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19, fíjese lo que dice, hablando al apóstol Pablo. Dice, ¿no se dan cuenta, dice Pablo, de que su cuerpo, ¿qué dice? Es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado, ¿qué? Les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios, ¿qué? Los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios, ¿con qué? Con su cuerpo. Fíjense lo que dice la primera parte. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, usted y yo, antes Dios habitaba en el templo de Jerusalén. Ahí estaba la presencia. Pero es interesante esta palabra, en el original griego, esta palabra que usa ahí Pablo en Corintios, de templo, no es la palabra, hay una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para templo, que es la palabra irión. La palabra irión habla del templo todo, o sea, el patio, donde estaba el lugar del sacrificio, el altar de bronce, las cortinas, o sea, todo era el irión. Pero la palabra que está usando aquí Pablo, escúchame bien por favor, es la palabra nazón. Quiere decir lugar santísimo. Es decir, donde estaba la presencia de Dios. Es decir, Dios está diciendo a través de Pablo, dice, no te das cuenta que ahora tú eres el lugar donde está Dios. O sea, no eres el templo, sino que eres ese lugar donde en el templo habitaba la presencia de Dios. El lugar santísimo. O sea, es un lugar específico donde la presencia de Dios estaba. Dese cuenta de eso. Ahí es lo que tu cuerpo ahora representa. Y tu cuerpo, anoche yo predicaba en la iglesia. Yo les decía a los hermanos, tu cuerpo ya no es tuyo. Tu cuerpo fue comprado a precio de sangre. Y el Espíritu ha hecho morada en nosotros. Y eso no es cualquier cosa. La razón que el Espíritu Santo abandonaba cuando Dios abandonaba el pueblo de Israel era porque había pecado en el campamento. Y la presencia de Dios se apartaba del pueblo de Israel, perdían batallas. Pero Dios te ha hecho su habitación. Dios te ha hecho ese lugar santo donde Él quiere habitar. Y tu cuerpo ya no te pertenece.
Ahí estás en la oficina, ahí estás en el trabajo, estás en el taller. Ahí está un lugar santo, porque tú estás ahí. No porque Dios te ha visitado, sino porque ahora eres la habitación de Dios. Y eso es bien importante. Déselo fuerte a Dios, porque Él es bueno. Amén. Y el tabernáculo del Antiguo Testamento lo levantaban, se levantaba la presencia de Dios, levantaban la carpa y movían según la nube o la llama los guiaba. Pero ahora tú eres ese templo. Quiero que nos demos cuenta de eso, porque Dios no desea visitarte en momentos de necesidad. Quiere acompañarte en todo momento de tu vida. Créame lo que le digo. Jesucristo eso fue lo que prometió. Allá en Juan 14, 17. Juan 14, 17, si me pueden, no sé si los está ahí, dice, fíjese lo que, hablando del Señor Jesucristo, dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo, dice, porque no lo busca, ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, dice, porque ahora ¿qué? Él vive con ustedes y después estará ¿qué? En ustedes. Dios te ha visitado, pero ¿qué crees? Él se quiere quedar. Él quiere hacer habitación contigo. Él no solamente quiere venir de paso. Y en el día de Pentecostés hubo un parteaguas. El templo, el velo del templo, ustedes recuerdan, se partió de arriba a abajo. Y el altar, aquello, quiero imaginarme que todos los sacerdotes, los somos sacerdotes, era una corredera. Porque el velo del templo se había roto. Yo veo a todos los sacerdotes corriendo y no sabían qué estaba pasando. O sea, la presencia de Dios, el altar se ha abierto. ¿Qué hacemos? Porque ahora la presencia de Dios ya no era para estar ahí. Ahora la presencia de Dios estaba en aquellos que estaban recibiendo al Señor Jesús. Y el creyente que no busca la presencia de Dios para que te visite, sino que tú debes estar consciente de que Dios ha hecho morada en ti. Y quiero que dejarnos con esto solamente. Ya estoy terminando. Estamos viviendo tiempos, hermanos, muy difíciles. Créanme que lo que les digo, vienen tiempos muy difíciles a nivel mundial. Y quizá usted ya lo sepa. Vienen situaciones críticas, económicas. Algunos dicen que el COVID fue como un día de campo para lo que viene. Y no es fácil. Y como iglesia debemos estar preparados y estar conscientes de que Dios ha hecho morada. Usted no puede estar dependiendo de que alguien haga las cosas por usted, espiritualmente hablando. Quiero que usted se dé cuenta de que Dios habita con usted. Y que Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para usted. Y lo que Adán perdió y Eva allá en el principio, Dios lo va a restaurar. Y va a llegar el momento en que en aquel día final, cuando en el estado eterno, donde Dios va a estar habitando y Él va a estar reinando en esa tierra nueva,
cielo nuevo. Porque toda la historia, repito, de la Biblia es esa historia donde Dios ha querido hacernos entender de que Él quiere habitar, estar con nosotros siempre. Y Dios te ha visitado, pero más que una visitación, Dios quiere estar y ser bienvenido en tu vida. Y que lo dejes dirigir tu vida. Dios no quiere ir de copiloto en tu vida. Debe venir ese momento en tu vida en que usted tiene que bajarse del carro de la manejera, ser el piloto, y que usted le diga al Señor: ¿sabes qué, Señor? Toma control de la manejera de mi vida. Y que usted le permita al Señor manejar, que usted le permita al Señor dirigir. Créame que eso no es fácil, porque van a haber momentos en que Él va a manejar por lugares donde usted estaba acostumbrado a dar vueltas y Él va a seguir derecho. Hay momentos en tu vida que cuando pasaba alguna situación, tú te detenías en tu caminar con Cristo, y Dios dice: no, vamos para adelante. Y tú: espérate, Señor, yo siempre me he detenido, yo corro cuando pasa esto. Pero cuando tú le das lugar a Dios en la manejera, y que Él te dirija, y Él te guíe, y Él te guarde, créame que van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en que vas a tener miedo. Pero no hay mejor lugar cuando sabes que Dios te está dirigiendo. Y que no viene de visita: súbete al carro, Señor. Sino que le permitas tomar control de tu vida. ¿Y sabe qué? Hoy es una muy buena noche para que usted empiece y le diga: Señor, yo quiero que tú te manifiestes en mí. Y yo ya no quiero, Señor, una mera visitación. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Escúchame bien, usted es el templo, y no solamente el templo, ese es el lugar donde la presencia de Dios está. Imagínese usted caminando ahí por Morelos, caminando ahí por Pino Suárez, caminando ahí en la colonia, yendo al Oxxo, y véase como ese lugar donde ese templo, ese lugar santísimo, que abre la puerta del Oxxo y entra. Mañana que llegues a tu trabajo, date cuenta, le decía yo a los hermanos de la iglesia, entras a tu oficina, entras al taller y te das cuenta que la presencia de Dios, ese lugar santísimo que estaba reservado solamente para el sumo sacerdote una vez al año, ahora Él ha hecho en ti morada. Dese cuenta de eso. No es cualquier cosa. Y cuando usted y yo entendemos eso y vivimos en ese entendido, créanme, usted piensa diferente. Anoche yo le decía a los hermanos: mañana en la mañana que se levante, cuando se levante de la cama y se siente en la cama antes de levantarse, dése cuenta, usted es el templo de la presencia de Dios. Donde usted va, o sea, ya no es una visitación, ahora es ya la habitación. Es decir, Dios con usted, el Espíritu Santo con usted. Y eso conlleva una gran responsabilidad. Entonces vamos a salir de aquí. Y yo digo con todo respeto, no espere una visitación más normal. Dígale: Señor, no. Tú vives aquí. Tú estás conmigo. Tú has hecho morada conmigo. Yo me levanto, duermo, me baño, como contigo. A donde quiera que yo voy contigo, Señor. Hermano, eso es otro rollo.
eso ya no es cualquier cosa. Para nada. Permite que Dios, que una vez te visitó, se quede para siempre. Viva de tal forma en que Él permanezca en usted. No contristemos al Espíritu Santo. No permita que esa paloma se levante, sino que habite, permanezca